Quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy. He aquí, dice el Señor, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en medio de aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla de vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra que ha resaltado en esta mañana, en la lectura que tengo, es no temáis. Y hoy vamos a hablar de esto tan importante en la vida del creyente. Espero disertar con ustedes algunas cosas que queden en la memoria, en el corazón, en el aprendizaje de sus vidas. Este es un pasaje donde el Señor dice: no tengáis miedo. Es el envío de sus discípulos. Si ustedes van al antetexto en el mismo capítulo 10, se van a dar cuenta que hay un envío del Señor a aquellos que ha reclutado, a aquellos discípulos. Pero Él les quiere advertir y les quiere preparar para resistir, para confiar y para confesarlo en medio de las oposiciones que van a tener. Él les hace un llamado, pero también les advierte en este llamado. El Señor advierte que va a haber una oposición. El hacer el trabajo del reino, el trabajar para Dios, el venir a servir a Dios, el caminar en el evangelio, va a traer oposición religiosa, política y familiar. Pero hay una promesa que les hace de parte de Dios, de parte del Padre que nos ve. Hace la promesa del Espíritu Santo que va a venir en nuestra ayuda.
Y hace la promesa él mismo que él va a honrar, dice, a los que no se avergüencen de él en medio de este proceso. Hay una participación. En el capítulo 10 se responde cómo participa un discípulo en la misión del Señor. Ya en el versículo 16 en adelante, donde hemos leído, hay una respuesta de cómo va a permanecer ese discípulo cuando la misión del reino venga a traerle oposición. Muchos de ustedes que están comenzando la vida cristiana se están encontrando con oposición ahora. Por eso cuando estudiamos este texto nos damos cuenta para que es necesario hablar, advertir para que usted tome razón y tome conciencia de que va a haber oposición. Porque el reino avanza a través de gente, a través de personas que no retroceden por el temor. Y aquí es donde vamos a llevar este pensamiento en esta estructura del texto. Jesús no solamente está enviando, ahí en el verso 16 que hemos leído, donde comienza nuestra lectura el día de hoy, sino que comienza a hacerles una advertencia de que este reino, de que el reino del Señor avanza entre lobos. ¿Se da cuenta? El verso 16 del capítulo 10 dice que nos envía a nosotros como oveja, ¿en qué, hermano? ¿En medio de qué? En medio de lobos. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que nos manda en medio de lobos. Fíjese bien esa palabra, vea esa palabra. Miren, dice el Señor, miren. Yo los envío como ovejas, dice, en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Esa palabra la comienza diciendo el Señor. Una palabra de atención cuando dice, miren, he aquí, miren eso. Miren lo que les quiero decir. La palabra, la expresión en el griego es idou. Y eso es una palabra que funciona como una llamada de alerta que hace el Señor. Presten atención, les dice el Señor. Observen, he aquí. No pasen esto por alto, lo que les estoy diciendo. Él no está dando un detalle secundario, está diciendo algo. Esto que voy a decir, les dice el Señor, es una parte esencial en el caminar, en el llamado que les hago. Y es interesante pues analizar el día de hoy todas estas verdades, hermano. ¿Cuántos queremos ser valientes en medio de lobos? ¿Y eso qué es, pastor? ¿Cuáles son los lobos el día de hoy? He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. El texto habla de ovejas. El texto habla, hermanos, de que una oveja tiene debilidad y por lo tanto, si vas a ir en medio de lobos, implica que tienes que aprender a depender de algo, de alguien. Porque si vas solo o sola en medio de los lobos, como oveja que eres del rebaño del Señor, probablemente vas a ser devorado por lo que está pasando alrededor tuyo. Esto habla de que vamos a tener que depender totalmente del pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. Él habla, Jesús nunca escondió, hermanos, el costo del discipulado. El Señor nunca escondió el costo de ser cristiano. No, Él no lo dijo. El creyente no pertenece al sistema del mundo. Por eso vamos a tener conflicto espiritual, vamos a tener el conflicto moral, vamos a tener el conflicto cultural. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Se dice que en una ocasión un pastor observó que cuando una oveja se alejaba del rebaño, comenzaba a ponerse nerviosa. Y aunque había pasto, había agua y había espacio, él observaba que la oveja se volvía vulnerable porque su seguridad no estaba
en ese lugar, sino en la cercanía del pastor. Un día apareció un lobo y la oveja que estaba aislada corrió desesperada, pero ya estaba demasiado lejos del rebaño y de ese pastor. Ya no pudo hacer nada. Y a veces, hermano, te vas a encontrar en medio de lobos, sin la dependencia de Dios, y eso es peligroso. Muchos creyentes a veces se quieren alejar como ovejas, quieren vivir lejos. ¿Lejos de qué, pastor? Lejos de la oración, lejos de la iglesia, de la congregación, lejos de congregarse. Viven lejos de una cobertura espiritual, nunca oran con otros. Qué importantes son las reuniones de varones, de jóvenes, de damas aquí en la iglesia. Cuando a usted, hermana, la convoquen, las damas, venga. Cuando lo convoquen a usted, varón, acérquese a esa reunión. Los jóvenes, acérquense, porque no podemos vivir lejos de la cobertura espiritual. Tenemos que depender orando unos de otros en las reuniones. Eso quiere decir que la gente, el creyente, hermano, como esta oveja, puede alejarse de estas realidades. Hay gente que se ha alejado de la presencia de Dios. Y aunque por un tiempo parece que todo está bien, tarde o temprano el enemigo aprovecha la distancia espiritual. Ahí es cuando se cumple este texto. Lo que está diciendo el Señor: yo los voy a enviar como ovejas que van a ir en medio de lobos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que, hermano, nosotros no sobrevivimos en la vida cristiana por nuestra propia fuerza, sino por la cercanía que tengamos con Dios. Porque si te vas a encontrar, fíjese bien, usted siempre, Dios no dijo que, Cristo no está diciendo que no vamos a ir en medio de lobos. Él está diciendo: yo los envío en medio de lobos. Y por eso, hermanos, si vivimos lejos como esta oveja, si nos alejamos de todas las reuniones, si usted, hermano, no quiere integrar su vida a una comunión eclesial, a una comunión de la iglesia, usted corre peligro. Porque usted va a seguir en medio de ovejas, de lobos, y usted está corriendo peligro. Los lobos, ¿qué representan el día de hoy para nosotros? Los lobos representan personas. Los lobos representan, hermano, ambientes que rechazan la verdad de Dios. Hay ambientes muy hostiles en donde usted camina todas las semanas. Usted a veces tiene, hermano, trabajos donde los ambientes de su trabajo no son los buenos. No son ambientes donde usted dice: aquí todos llegan hablando de Dios hoy. No, hombre. Usted llega, hermano, y llegan hablando puras cosas negativas, pura incredulidad. La gente no llega hablando de Dios al trabajo. Y usted en ese ambiente se encuentra. O en el ambiente ahí de los vecinos, hermano. Uno a veces alrededor tiene ambientes bien pesados. ¿Sí o no? Usted dice: ¿cuándo se va a convertir esta gente que llega hasta las 3 de la mañana con su musicota, hermano, echando cerveza toda la madrugada? Esos son ambientes terribles para el creyente, son ambientes. Hermanos, estamos en medio de lobos. Estamos caminando en medio de lobos. Y eso es lo que dijo el Señor. Vamos a ir, dijo: lo voy a enviar en medio de lobos. No se sorprenda, hermano, cuando el mundo a usted lo esté rechazando. Mucha gente sufre. Muchos esperan ser aceptados del mundo mientras viven para Cristo, hermano. Mucha gente sufre por eso. Dice: pastor, es que ahora que voy a la iglesia me tratan peor aquí en el trabajo. Es más, ya el jefe hasta me amenazó que me va a correr. Porque yo ya no me quedo a la carne asada con ellos el fin de semana, porque yo ya no participo con ellos. Dicen que ya me hice aguafiestas, que ya me volví rancio. Y hermano, y es ahí cuando empieza a sufrir el creyente. Pero no se olvide que está diciendo el Señor: yo los envío
como a ovejas en medio de lobos. No se sorprenda, porque la luz de su vida va a incomodar a las tinieblas. El ser creyente a usted ahora va a incomodar a su comadre, va a incomodar a su familia, va a incomodar a sus hermanos. Ahora que es creyente los va a incomodar porque la luz incomoda a las tinieblas. La santidad confronta el pecado. La santidad, hermano, ahora que usted ya no participa de bailar la del moño colorado con la comadre. Porque va a la fiesta de la boda, va a la fiesta de la quinceañera y usted era la primera que sacaban, hermano, y a darle vuelo, parecía trompo. Y ahora no, ahora porque ya está en una iglesia, ahora tiene un proceso de santidad. Ahora, hermano, ya no dice las majaderías que decía, ya no dice malas palabras y ahora lo ven así raro porque la santidad confronta el pecado. Eso es ir en medio de lobos. El evangelio rompe la falsa paz del hombre. Entonces yo quiero que usted aplique conmigo la palabra hoy y se dé cuenta, hermano, que la oposición no la interprete como que Dios lo está abandonando. A veces la resistencia es evidencia de que realmente estás viviendo para Cristo. Ahora, no nos debemos de parecer a lobos. El Señor aquí nos está diciendo, Jesús nos dijo, conviértanse en lobos para sobrevivir. Vayan, cuando estén en medio de los lobos, ahí háganse igual ustedes, como lobo también. No está diciendo eso. Él dijo, van a ir en medio de lobos. La iglesia, hermano, o usted como cristiano va a perder autoridad espiritual cuando usted comience a manipular, cuando usted comience a tener una violencia verbal, cuando usted presente orgullo, cuando usted presente carnalidad, cuando usted presente estrategias humanas en la vida para sobrevivir en el camino cristiano. Cuidado con eso, porque, hermano, eso es parecerse a lobos. Y el Señor dijo, no te debes de hacer como lobos, yo te mando como a oveja en medio de ellos, pero tú no te puedes hacer como un lobo. Amén. O sea, no puedes decir lo mismo, no puedes hacer lo mismo que hace el compañero de trabajo ya. Pero pastor, ¿qué tiene de malo? Nada, pues mucho, porque tú ya estás caminando en medio de lobos. Así que no te alejes como la oveja. No te alejes. Nuestra seguridad está en ¿quién, hermano? En Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo, no en el ambiente. He aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Haced pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las ovejas sobreviven porque tienen un pastor. Nunca va a ver usted un rebaño en los pastizales sin que ande un pastor. Las ovejas sobreviven porque tienen pastor. Y aunque el ambiente sea muy hostil, hermano, Dios está con nosotros en todo momento. Cristo va a seguir edificando su iglesia. El Espíritu Santo sigue respaldando al que le es fiel. El Espíritu Santo no nos deja solos. Él va a estar ahí con nosotros. Amén. Así que sabiduría y pureza son aspectos, hermanos, que están en la vida de un creyente. Sabiduría es algo glorioso. La oposición no solamente viene de afuera, puede venir de los sistemas religiosos, puede venir de los poderes políticos y aún de la familia. En el versículo 17 él dice, tengan cuidado
porque los entregarán a los tribunales, los van a azotar con látigos en las sinagogas. El 18 dice, van a ser sometidos al juicio delante de los gobernadores. El versículo 19 dice, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder, qué decir. En el verso 20 dice, pues no serán ustedes los que hablen. En el versículo 21, un hermano dice, va a traicionar a muerte a su hermano. En el 22 dice, todas las naciones los van a odiar. Hermano, la persecución religiosa existe. Cuando el sistema religioso resiste al reino de Dios, ocurre. La palabra tribunales, los van a entregar a tribunales, los van a azotar con látigos en la sinagoga, les dijo el Señor a los discípulos. Eran consejos locales, judíos de ese momento. En el contexto judío del primer siglo, las sinagogas no eran solamente los lugares de la enseñanza y la oración, sino también eran lugares donde funcionaban como centros comunitarios, donde se tomaban decisiones disciplinarias. Y Jesús no advierte primero que los perseguirán los romanos, sino que los azotarán, dicen las sinagogas. El primer choque no será con los paganos, sino con un sistema religioso que no puede reconocer ese reino cuando no llega bajo su control. Me llama la atención todo este principio, porque no todo rechazo religioso significa que hiciste algo mal. A veces seguir a Cristo te va a llevar a confrontar los ambientes donde no hay una forma religiosa o donde hay una forma religiosa pero falta vida del reino. Hoy que te has convertido al Señor, te estás enfrentando al sistema religioso de la vida. Muchos luchan por la familia que le dicen, ya chaqueteaste, ya te pusiste el chaleco al revés. Si tú naciste siendo bautizada, confirmada en la iglesia católica, tú hiciste muchas cosas y ahora viene la persecución religiosa y hasta algunos dicen, te vamos a traer al cura de la parroquia para que hable contigo y no te convenzan, no te laven el cerebro los hermanos ahí en Chequina. Y hermano, y te van a meter a un sistema, a una confrontación, como que hiciste lo peor de la vida, como que ahora que te has metido a dejar la cerveza, a dejar el vicio, las adicciones, como que ahora que estás cambiando en tu conducta, en tu forma moral, en tu forma espiritual, hoy se te ha venido el mundo religioso encima y te han dicho, pero ¿qué estás haciendo? Por causa de andar con los hermanos te van a caer condenaciones, te van a caer juicios, te van a venir muchas cosas malas y de repente pasa algo malo y te dicen, ya ves, por haber traicionado a la Virgen de Guadalupe y ahora estar con los hermanos, se te está viniendo todo encima y empieza el diablo a meterte miedo. Pero esta mañana yo te digo, no temas, no temas ante el sistema religioso que se levante. Amén, hermano. No toda corrección es persecución, pero no toda incomodidad es ataque, pero el discípulo va a saber discernir si está sufriendo por causa de Cristo o por falta de carácter. Déjeme decirle esta mañana, he conocido gente, hermano, que cuando traicionaba, que cuando le ponía el cuerno a la esposa, al esposo, ahí no le decía nada a la religión, ahí no le decía nada a nadie y lo miraban hacer sus maldades, sus fechorías y nadie le dijo nada. Pero hoy que se ha evitado de hacer eso, hoy que dejó de andar en los prostíbulos, hoy que dejó de andar comprando la droga, hoy que Cristo ha hecho un cambio, hoy se te ha venido el sistema religioso encima y el mundo te está diciendo, la familia te está diciendo, no sigas en esa religión, regrésate aquí a la católica, porque esta es tu religión, aquí es donde debes de estar, aquí se permite bailar, aquí se permite hacer esto, ¿qué andas haciendo ahí? Mire hermano, el sistema religioso, dijo el Señor,
va a ser una oposición. Verso 18 dice el Señor, por mi causa, estarán de pie ante gobernadores y reyes como testigos a ellos y a los gentiles. ¿Se fija cómo hay un escenario que amplía el Señor? Lo que comienza en Israel va a terminar llegando ante gobernadores, reyes y gentiles. Hay un cumplimiento de esto en el libro de los Hechos. Pedro y Juan estuvieron ante el concilio. Pablo estuvo ante Félix. Pablo estuvo ante Festo. Pablo estuvo ante Agripa. Pablo finalmente apeló al César. La oposición política, hermanos, no detiene el testimonio. Se convirtió en la plataforma para el testimonio de estos predicadores, de estos hombres que servían, que fueron llamados y que se les dijo un día: yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Estamos caminando en tiempos difíciles, hermano, donde el temor puede ser parte de las cosas que detengan la vida de un creyente. En esos tribunales, Jesús convirtió esos lugares en púlpitos. Lo que parecía una acusación se volvió una oportunidad para testificar. A veces, hermanos, hay lugares donde nunca pudiéramos haber llegado o entrado por una invitación. Pero Dios puede permitir la presión a veces para darnos un lugar donde demos testimonio del Señor. Amén. No toda puerta incómoda es una puerta cerrada para nosotros. A veces solamente es el escenario donde Cristo quiere que tú lo anuncies. Ahí donde se ha opuesto esa familia, ahí donde se te ha opuesto tu familia, tu hermana, tu hermano, no sé quién, a decirte que por qué te hiciste cristiana, cristiano, ahí aprovecha para decirle: porque Cristo me ha hecho cosas grandes en mi vida. Porque Cristo ha trabajado con mi alma. Segundo lugar, va a haber persecución. Va a haber persecución familiar. Cuando seguir a Cristo produce división en lo más cercano. Es terrible como hoy diga el Señor en esta palabra del versículo 21, dice: un hermano traicionará a su hermano, un padre a su propio hijo. Yo creo que esta es la oposición más dolorosa, hermano. Es la oposición más dolorosa porque no viene de extraños, sino de relaciones más estrechas, más íntimas que la familia. Es doloroso que la familia te empiece a rechazar, pero y es un lenguaje fuerte que está usando Cristo aquí. Y él muestra que el reino confronta, hermanos, las lealtades más profundas de un ser humano. Que tu mamá te diga: ¿sabes qué, hija? Hasta te desheredo, solo porque te hiciste hermana. Te desheredo. Y lo he oído, hermano, de gente que me dice: pastor, así me dijeron, me van a desheredar porque yo me hice cristiano. ¿Se da cuenta? La oposición más fuerte, hermano, por servir al Señor y que produce temor a veces en el creyente. Y es muy importante, hermanos, que la identidad de una persona, cuando lo dijo el Señor aquí en el contexto cultural, era que estaba conectada con su casa, con su linaje, con su padre, con su clan. O sea, cuando el Señor dice que aún la familia
puede dividirse por causa de él. Está mostrando, hermanos, el gran costo que exige una lealtad al evangelio. Por causa del evangelio. Claro, la promoción que hace aquí el Señor no es desprecio a la familia, tampoco. El Señor no promovió el desprecio. Él está diciendo que Él debe de estar por encima incluso de esos vínculos más sagrados de la vida humana que es la familia. Pero a veces los creyentes comienzan a experimentar en este tipo de presión. ¿O no lo han experimentado? Digan amén. ¿Verdad que sí? Es lo primero que van a experimentar. Tal vez no van a experimentar problemas con la cárcel, con el sistema tal vez religioso, pero van a empezar a tener problema y presión con la familia. Porque cuando se decide romper los patrones familiares, cuando dejas prácticas pecaminosas que antes eran normales estar con la familia haciéndolas, cuando ya establecemos límites, cuando ya entregamos la vida a Cristo, cuando tu casa, hermano, está entregada al Señor, la familia no lo entiende. Cuando comienzas a criar a tus hijos en la fe, cuando obedecer al Señor, hermano, ya no encaja con la cultura familiar. Te comienzan a criticar, ahí sí, ¿por qué no dejas al muchacho que vaya con los primos, hombre, si solo van ahí un ratito al antro de la Gómez Morín? Déjalo. No seas tan estricta, mamá. No seas tan estricto, papá. Y te comienzan, hermano, a presionar. Y ahí está usted. Pues váyase, mija. Porque usted siente la presión. Pero es que ahora usted está criando a sus hijos en el temor del Señor. Ahora está criando a sus hijas en el temor de la fe. Ahora, hermano, tienen que venir a la iglesia a adorar al Señor. Ahora la vida cambia. Y eso es presión en la familia, hermano. Si seguir a Cristo te está costando, hermano, o te ha costado tensión en casa, Jesús no minimiza el dolor. Diga conmigo, Jesús no minimiza el dolor. ¿Cuántos alaban al Señor? Es lo que nos está anticipando esta mañana. Pero también, hermanos, prometió estar con nosotros en medio del costo que nos toque pagar. Así que no tenga temor. Por mi causa, dijo el Señor, el centro de toda la oposición que hay ahora es la causa de Cristo. Porque no todo sufrimiento es persecución, no toda crítica es persecución. Hay veces que sí, la gente critica lo que tiene que criticar, pero no todo conflicto tampoco es persecución. Jesús está diciendo de una oposición que viene por identificarnos con Él, obedecerlo, anunciarlo, vivir bajo su reino. El discípulo no debe de buscar conflicto, por supuesto. El discípulo no debe provocar rechazo por orgullo. El discípulo no debe de confundir falta de sabiduría con persecución, porque también si no tenemos a Cristo o si dejamos el evangelio a un lado y seguimos, hermano, siendo los bravucones ahí en el crucero, ¿verdad? Y se te metió y te bajaste, ¿y por qué? Y oiga, si todavía usted la raya con el claxon, hermano, tenga cuidado. Y después van a venirle a dar un su balazo, le van a venir a dar un su cachetadón. Y usted, es por causa de Cristo. No. Eso no es causa de Cristo. El Señor está diciendo, claro, la persecución o el rechazo será por mi causa.
Ya que tú no tengas buen carácter y que tú te metas en líos porque no estás sirviendo bien a Dios, ese es otro asunto. ¿Por qué se lo llevaron a la cárcel? Hermano, es que estaba predicando ahí en los camiones y por eso me detuvieron. Ahí sí lo voy a ir a ver y le voy a llevar una su gordita al cerezo. Una cobija. Pero si me dicen, se llevaron al hermano, ¿por qué se lo llevaron? Es que le debía Electra. Es que le debía Coppel, hermano. Es que le debía a alguien y no le quiso pagar. Y se lo llevaron, hermano. Vaya a verlo. Híjole, no lo voy a ir a ver, porque no fue por causa de Cristo. Entonces, hermano, la pregunta no es solo, ¿estoy sufriendo? La pregunta es, ¿estoy sufriendo por causa de Cristo o por causa de mis propias decisiones? Si es por causa de Cristo, vamos bien, pero si es por sus propias decisiones, hay que tener cuidado. La oposición, hermano, no significa pues que Dios te deje o que te dejó. Muchas veces confirma que estás siguiendo a Cristo en un mundo que todavía rechaza el evangelio del Señor. Jesús no solamente advierte, hermanos, la presión, promete la ayuda del Espíritu Santo en medio de ella. Dijo el Señor en el versículo 19, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les va a dar palabras propias en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Dios no solamente llama a hablar por Él, Él promete ayudarte cuando no sabes qué decir. Eso es interesante, esto es clave para los que dicen, no sé cómo responder, pastor, ante la situación, no sé cómo defender mi fe, no sé cómo hablar con mi familia, no sé cómo mantenerme firme, pero hermano amado, el Señor dice, ahí estaré yo con la ayuda del Espíritu Santo para que tú sepas responder. El discípulo no solamente resiste, aprende a temer correctamente. Amén. Así que no tengan miedo, dice el verso 26, de aquellos que los amenacen. Pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer. Quiere decir que ser valiente, hermano, no nace de negar el peligro. La valentía no nace de negar el peligro. Nace de saber quién tiene la última palabra. Y la última palabra en tu vida la tiene el Espíritu Santo. La tiene Cristo. Amén. La última palabra, hermano, la tiene el Señor. La última palabra la tiene Cristo. Amén. Así que, hermano, el Señor te trajo a sus caminos y ahora te está enviando a que sigas sirviéndole. El Padre no solamente te ha enviado, te ve, te valora, te va a sostener, dice la palabra. Cuando estemos en la presión de la vida, en el verso 29, ¿cuánto cuestan? Dijo el Señor. 2 gorriones, una moneda de cobre. Sin embargo, dijo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda bandada de gorriones. Los gorriones, hermano, no son los que van a las bodas sin invitación, ¿verdad? No. Los gorriones era de lo más barato en el mercado. Y Jesús dice que ninguno cae sin que el Padre lo sepa. Y si Dios no ignora la caída de un gorrión, dice que Él no va a ignorar las lágrimas de su hija y de su hijo en medio de la persecución. Cristo no solamente pide fidelidad, hace la promesa de confesar a los que confiesan. Y en el verso 32 dice el Señor, todo aquel
que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Esta tarde no solamente te digo estas palabras, no solamente se trata de ser valiente, es venir a Cristo, porque Él es el único que puede presentarte delante del Padre. Él sostiene y Él te presenta delante del Padre. Quizás hoy podré su rostro acariciar.